Huanga Musila, Lumbo, Calioso, el camino largo. Hoy vamos a hablar respecto a los niños que son aves de paso. Estos niños que siempre llegan a nosotros, que nos traen sus padres, que han estado enfermos constantemente, muchas veces vienen al plano tierra por un periodo de tiempo, o 7, o 14, o 21 años. Es por eso que el gangulero amarra el pie izquierdo para aguantar que esa ave de paso, ese niño, no se muera antes. Por eso lo amarramos cuando tienen 7 años, cuando tienen 14 años y cuando tienen 21 años. Si en ese término que lo amarra con una cadena, puede ser una cadena de hierro, de esa de zarabanda, esas cadenitas de hierro que hay que se han montado una arriba a la otra, los eslabones, o simplemente ponerle una cadenita de oro, siempre que se amarre cualquier persona, sobre todo un niño, siempre se amarra en el pie izquierdo. Los amarres con las cadenas nunca son en el pie derecho, en el pie izquierdo, porque está cuidando la parte izquierda del corazón, y es así como amarran los ganguleros y como debe amarrar cualquier otro brujo que va a hacer este tipo de trabajo. Las cadenas que se amarran a los niños que tienen 7 años, ya que los niños antes de esa edad no recogen ninguna brujería, porque son ángeles, visto así desde este punto religioso. Y es por eso, hasta después de los 7 años, no se raya a ningún niño. Cuando usted va a rayar a un niño, tiene que tener pasado los 7 años para meterlo en la religión. No rayamos niños de bebé, ni niños de 2 o 3 años, ni nada de eso. Los niños que podemos rayar tienen que estar pasados de 7 años en adelante. He escuchado por ahí que rayan a niños que tienen 2 años y 3 años. Eso es una cosa que no tiene ni cómo decirse lo mal que está haciéndose todas estas cosas. Explicamos lo que es el ave de paso, porque hasta en el espiritismo se habla de los niños de aves de paso, también en el lucumí, en la santería, pero sobre todo en el palo mayombe, sí tenemos que tener esa conciencia y ese entendimiento que hasta después de los 7 años los niños no se pueden meter en la religión. Los niños después de 7 años pueden recoger brujería o arreo que manda otro brujo a la familia, a los padres o a la madre o al hermano, y si viven en Munanzo Congo lo puede recoger esas acciones y perjudicarlo. Por eso, donde hay un Munanzo Congo, los niños deben estar preparados, no solo porque sean aves de paso, que van a estar en el término de 7 años, 14 o 21, en el peligro que se puedan morir. Y bueno, esto es un punto importante para todos los religiosos, ya que llegan a nosotros muchas veces niños, a veces bebés, que tenemos que santiguarlos y no podemos hacer otra cosa. Podemos hasta ponerle un azabache o podemos ponerle los ojos, los ojitos de Santa Lucía, o podemos santiguarlo con la oración de San Luis Bestrán. Y es lo único que podemos hacer cuando es un niño que es tan pequeño, y santiguarlo, porque muchas veces se transmite o le transmiten al niño malas vistas
personas que tienen las vistas fuertes y enferman a los niños cuando simplemente le dicen que qué lindo está, que qué bonito y lo quieren cargar o tocarle la cabeza. Eso lo puede estar perjudicando porque hay personas que sin querer tienen esa mala vista hacia los niños. Pero bueno, esto es un tema a seguir que puede ser extenso, pero ya tienen entendimiento de lo que es un ave de paso, llamado así en la religión. Son los niños que pueden morir a los 7 años, ante los 7 años, después de los 7 años, a los 14 años o a los 21 años. Cuando usted hace un amarre, muchas veces hay que darle de comer un ensuso, pero tenemos que refrescar esa cadena que dimos de comer con agua de coco, ya que hemos dicho que la sangre es caliente. Si usted le cae sangre aquí en el brazo, va a sentir que le está quemando. Pues, por lo tanto, tenemos que refrescar con agua de coco para amarrar esa cadena. La cadena puede ser la cadena de esa clásica que usaban los negros, que es la cadena esa de zarabanda, claro, sin las piezas, y amarrar el pie izquierdo. Nunca se amarra el pie derecho. El que amarra el pie derecho, ese no sabe nada de la religión. Siempre se amarra la parte izquierda del niño y muchas veces, cuando es más pequeño, lo santiguamos con la oración de San Luis Beltrán, con un gajo de albahaca, un vaso de agua, y vamos leyendo la oración y vamos haciendo cruz desde la cabeza de los pies a ese niño para quitar las malas vistas o acciones que han recogido. Muchos de estos niños, casi siempre, cuando son aves de paso, tienen media unidad y recogen esas acciones que después le pueden estar perjudicando al niño. Como hemos sabido, el ave de paso siempre se ha estado hablando de ese tema. Sobre todo en Cuba han hablado en mi época mucho de ese tema. Es por eso que puedo yo hablar y he amarrado muchos niños en el pie izquierdo o cualquier persona, porque muchas veces la persona se puede estar muriendo y nosotros podemos amarrar a esta persona para ver si podemos, como dice, aguantarlo un poco más. También los hijos de zarabanda, muchos les gusta usar una cadena en el pie izquierdo como protección, porque siempre que se amarre con la cadena pertenece a zarabanda. No se amarra con lucero, ni con madre de agua, ni con mamá umbó, ni con mamá quengue, ni con nadie. Nada más se amarra el pie con zarabanda. Y esto es bueno que ustedes lo entiendan, aquellas personas que están en esta religión, que comprendan más sobre esta cultura, que sepan cómo pueden amarrar a un niño y que el niño antes de los 7 años nunca recogerá brujería, porque como dice, es un angelito, como dicen en la religión. Por eso, todos estos temas que ventilamos y que otras personas no lo han hecho, lo hacemos con el conocimiento que acredita el tiempo que llevo en la religión, sabiendo cómo son los pasos a seguir, cómo son las formas primitivas y hasta dónde un gangulero puede llegar al entendimiento cuando lleva tanto tiempo trabajando el palo mayombe afrocubano. En el espiritismo amarran a los niños también espiritualmente. Es una obra que hacen siempre. Muchas veces, a veces nada más le ponen
una cintica roja amarrada en la mano izquierda para las malas vistas, o usar azabache o los ojitos de Santa Lucía. Todo eso se lo ponen a los niños para evitar enfermedades, para evitar malas vistas de personas que sin querer le pueden hacer daño al niño solo mirándolo y diciéndole que este niño está lindo, este niño tiene un pelo bonito o esto. Simplemente eso puede el niño recoger malas acciones de esa persona que tiene una mala vista, que no lo hace con intención, pero puede estar sucediendo a muchos niños que casi siempre están enfermos. Y cuando hablamos de todos estos temas que se remontan a cientos de años atrás, donde siempre el espiritista hace este tipo de trabajo, o el santero, o el gangulero, pues nos remontamos a aquellos trabajos en Tambe, Atilanga. Y es por eso que siempre hablamos de los temas que son importantes cuando nosotros trabajamos o ensaramos palo mayombe afrocubano. Los macutos o resguardos son entregados para protección de la persona. Los macutos o los resguardos son piezas que van a proteger la persona. Cuando hacemos una limpieza con un dilongo o arreamos con fula o con entumbo alcohol, cuando buscamos también espíritu a Campofinda, a Enfinda, el cementerio, podemos decir que estamos nosotros involucrados con los espíritus. Si bien hacemos obra, cada trazo que hacemos necesita una obra y las obras se hacen de acuerdo a las necesidades. El Tata Musucambi de Venezuela, uno de los tatas que siguen estas tradiciones y mis enseñanzas, que ha ayudado a muchas personas y que sigue ayudando a muchas personas. Claro que a veces él no tiene mucho tiempo, pero sí es bueno aquellos que viven en Venezuela, si quieren arreglar sus engangas, si quieren arreglar su fundamento, puedan contar con un padrino que los va a ayudar y va a estar pendiente de las cosas necesarias que necesita. Un macuto es importante para cualquier persona. Un macuto es un resguardo, un talismán. Yo tengo un macuto y soy gangulero y tengo todo lo que ustedes ven, y sin embargo tengo un macuto porque un macuto me va a proteger cuando yo estoy en la calle, me va a proteger de problemas y muchas veces me va a indicar de no ir a alguna parte porque se me va a quitar el deseo, a pesar de que yo pudiera tener ese deseo de ir a una fiesta o ir a cualquier sitio. Y si se me quita el deseo, el entendedor de estas artes sabe que es que le están diciendo que no vaya. El Tata Musucambi, un gangulero que mantiene siempre el respeto, y es por eso que siempre lo recomendamos a las personas que viven en Venezuela. Los trabajos en Cunalombo, en el monte, son parte también importante de todos los rituales que se hacen. Cuando un gangulero es un gangulero de respeto, siempre se mantiene en el orden religioso. Es por eso que somos mayumberos, porque tenemos ese respeto hacia las personas. No importa si son grandes o pequeños en la religión, siempre estamos tratando de mantener ese respeto entre el ahijado, el padrino, entre los hermanos religiosos, entre las hermanas religiosas. No nos gusta la confianza, nos gusta que nos respeten para nosotros poder respetar también. Cuando un gangulero incumple las reglas en el Munanzo Congo, lo que van a hacer es que lo van a sacar y lo van a poner a dormir y van a decir, ya no vengas más, a lo mejor te van a dar una oportunidad y te dice, ven de aquí a un año, cuando tú hayas recapacitado y hayas entendido que lo que estás haciendo es algo incorrecto, que usted
simplemente es un mal religioso. Y así mantenemos siempre todas estas formas de trabajo al orden. Los trabajos hechos por el Tata Lamba de España nos enseña bien claro cómo son estas formas primitivas. El Tata Musukambi en su Munanso Congo, en Venezuela, yo lo recomiendo siempre al Tata Musukambi porque es un buen religioso, un hombre de respeto, un hombre familiar. Y eso es bueno en la religión, que no es un drogadicto, ni es un marihuanero, ni es un cocainero. Por eso recomendamos que las personas que acudan a un Munanso Congo mantengan el respeto, porque muchas personas van con sus familiares, con su hija, con sus hijos, con su esposa, y quiere estar en la religión, pero no quiere estar en un Munanso Congo donde está la delincuencia metida, porque entonces no va a funcionar lo que él quiere. Él a lo mejor quiere hacer un Munanso Congo, él a lo mejor quiere trabajarle a las personas, bueno, sí, para tener mejor una economía y de paso poder adentrarse en los conocimientos que se imparten en los Munansos Congo, respeto sobre todo, respeto a la ahijada, respeto de la ahijada al padrino, respeto del padrino al ahijado, respeto del ahijado al padrino y respetar a tus hermanos religiosos, porque cuando usted entra a un Munanso Congo, ya usted va a ser como una familia en ese Munanso Congo. Y es por eso que siempre, por esas razones, mantenemos el orden de estas formas primitivas que nos van a enseñar a cómo comportarnos. No podemos ser un parlanchín, no podemos ser un hablador de más, ni un tira mensajito y estar en ese tipo de titiritismo, como decimos allá los cubanos. Ese titiritismo lo tenemos que dejar. La religión es parte importante para los conocimientos de las personas que trabajan en esta religión, y es por eso que mantenemos estas formas de trabajo más allá de lo que lo pueden mantener otras personas. Creamos estos trabajos y acreditamos que son verdaderos porque son 51 años trabajando en la religión casi a diario. Y muchas veces los ahijados comprenden todas estas cosas y se mantienen con respeto en el Munanso Congo y no son unos guarihuari, unos chismosos o estar hablando cosas que no son. Si usted no sabe, no se meta. Si usted cree que es un religioso bueno, que usted sabe mucho, demuéstrelo. Porque yo demuestro lo que sé. Bueno, o parte de lo que sé, porque yo puedo saber más que lo que enseño. Pero enseño para que las personas comprendan cómo está o cómo trabajamos en la religión. Y si es una persona que está interesada en la religión, saber que donde él va a estar con principios, va a estar protegido y va a estar entendido por el padrino. No va a estar en el Munanso Congo cuidando a aquel que le quiere robar porque dejaste ahí un paquetico o una bolsita que trajiste cualquier cosa de la calle para llevarla para tu casa y cuidándola porque te la va a robar el hermano religioso, haciéndole la media al otro para que se la robe, para ver qué tienes tú ahí. O tratar de que si se te cayó la cartera del bolsillo, coger y llevártela, quedarse callado y repartirse el dinero entre los demás. Eso sucede en los Munansos Congo, que no son de prestigio. Casi nunca los Munansos Congo que son de prestigio, estos fracasan a través del tiempo. No se mantienen, como dicen, por muchos años. Esos caducan. ¿Por qué? Porque el padrino está vacilando a la ahijada, porque ve que la ahijada tiene buena figura y entonces está, ven para acá, ahijadita, y ven para acá, y qué sé yo,
Y entonces todo eso es el drama que hay. Entonces muchas veces se empatan con la ahijada y muchos ahijados que están en eso, los hermanos religiosos, eso no lo quieren. Y entonces salen sangrando de ese Munanzo Congo. Y así está sucediendo porque son personas que están en la religión, pero no están de cunanchila, de corazón. Están en la religión simplemente porque ellos creen que lo que están haciendo le beneficia económicamente, monetariamente, y ven que es un negocio lucrativo, que ellos tienen ganancia engañando a las personas. Y bueno, la verdad siempre la voy a decir. El que se siente ofendido, pues que se quede tranquilito, y aquel que lo hace bien, pues que se quede tranquilo también. Y si alguien sabe más de lo que yo estoy diciendo, que lo demuestre, que no venga con cuentos, porque de cuentos ya todos los religiosos están cansados. El cuento lo vamos a dejar para los niños chiquiticos, para los bebés. No lo vamos a dejar para los hermanos religiosos o para los ganguleros o para los hombres ya mayores que están en esta religión por beneficio, para su tranquilidad, para tener un balance en su vida y pueda, de un modo o de otro, estar seguro de lo que puede estar haciendo. No podemos caer en un Munanzo Congo donde todo es un desprestigio, donde el gangulero, el padrino, a la hora de rayar, no está bien. Está gritando porque se metió 7 buches de aguardiente. En vez de echarle a la enganga, se los metió los buches de aguardiente. Y entonces ahora se forma el drama y la gritería con otro. Y todo eso está sucediendo en esos Munanzos Congo. Y claro, para aquellos religiosos que saben lo que yo hablo, me van a dar la razón. Y aquellos que se sienten ofendidos van a estar ofendidos. Siempre van a estar ofendidos conmigo porque yo voy a decir la verdad. Y la verdad siempre hay que decirla de un modo o de otro. Existe el embele hembra, que es el embele que no tiene punta. Y está el embele macho, que sí tiene punta. Está, como dice, el embele hembra, que representa a las deidades mujer, y está el embele con punta, que representa a las deidades hombre. Quiburé o mamá umbo pueden ser arreados y puede trabajar con ella como si fuera una enganga. Y eso es bueno que también lo entiendan, porque de un modo o de otro siempre tenemos que saber cómo trabaja Quiburé. Muchas veces pensamos que los trabajos que hacemos fácilmente pueden resultar. Esta es pimienta de Guinea. Pero el camino largo es el camino que nos va a llevar, como dicen, por el sendero correcto. Como dice Wanga Musila Lumbo Calioso, el camino largo. Siempre es mejor coger el camino largo porque este nos va a enseñar a través del camino las cosas que debemos hacer, cómo debemos trabajar en la religión. Eso de prender pólvora, fula y dale, vayan para allá y cómanselo todo. Y eso, todo eso es un cuento. Cuando tú prendes fula en la enganga, simplemente despierta los espíritus. Para tú poder arrear, necesitas hacerle una obra, necesitas hacerle una patipemba. Y de ese modo, entonces, usted va a poder arrear. Siempre que arreamos, ofrecemos. Tenemos que ofrecer aguardiente, tenemos que ofrecer ensusu, un gallo, malafo o chamba,
porque los espíritus de la enganga se comportan como usted y como yo. Ellos saben que son muertos, pero se comportan como vivos. Los espíritus de la enganga son materializados. Ellos muchos se comportan como seres vivos a pesar de que saben que son espíritus. Es por eso que tenemos que siempre que trabaje ofrecer, porque nadie trabaja gratis, ni en la vida común, ni en esto de los espíritus. Y por eso las engangas son fundamentales cuando se trabajan con ellas, porque nosotros le ofrecemos al espíritu. Nosotros no podemos poner a trabajar a los espíritus sin antes ofrecer. Hay quien ofrece vela, hay quien ofrece aguardiente, hay quien ofrece un tabaco, hay quien ofrece un chivo, hay quien ofrece un gallo. Todo depende de lo que usted pueda ofrecer y que usted pueda pagar. Usted no puede ofrecer un torete, que es un toro pequeño, a la enganga si usted no se lo va a dar. Usted entonces está engañando a la enganga. Usted no va a poder pagar un chivo porque no tiene la economía para comprar un chivo. Entonces ofrezca una botella de aguardiente, ofrezca 4 tabacos, ofrezca 4 velas, y eso le va a ser más económico y usted la va a poder pagar. Pero para trabajar con estos espíritus que creen que están vivos, tienes que ofrecer. Usted nunca puede trabajar porque usted cree que es la gran cosa. Usted tiene que ofrecer. Usted hace esto, yo le voy a dar una botella de aguardiente, de malafo, para que usted uri echeche. Si usted va a dar un ensuso, para que uri echeche. Y así usted va a estar en las leyes que constituye el palo monte o palo mayombe afrocubano. Eso de que trabaja y arrea y no tiene entonces el caracol de 9 sayas o 7 sayas, de Francisca 7 sayas, la puerta abierta al cementerio, su enganga se queda vacía. Yo no sé de dónde han salido todos estos religiosos que no saben todas estas cosas. Llevo 7 años enseñando. Muchos sí han cogido cantidad, pero no me mencionan. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que ellos entren en las leyes que constituye el palo mayombe afrocubano. Ya hemos dicho, sin ofender a nadie, que esto no es afromexicano, ni afroespañol, ni afrovenezolano, ni afrocolombiano, ni afropuertorriqueño. Esto es afrocubano. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataítas, yayi y engueyo, que se ambiampungo cutar en todos los días de agüe.